Hola, bienvenido. Este es su programa Cimientos Correctos y mi nombre es Lili Palacios y quiero darte la bienvenida a este programa, decirte que eres bienvenido a escuchar la palabra de Dios porque sé que el Espíritu Santo va a traer una palabra fresca a tu corazón. Prepárate y bueno, pues ponte cómodo, ¿verdad? Para que escuches lo que Dios tiene que compartirnos en este día. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da para tocar la vida de hombres y mujeres. El, el corazón del Señor es que ninguno se pierda, pero que todos procedan a un arrepentimiento verdadero. A lo mejor tú estás escuchando y sí conoces de Dios, has escuchado, vas a la iglesia o a lo mejor nunca has escuchado de Dios y este es el día que Dios ha preparado para ti. Y el día de hoy quiero compartirte, estos son programas que puedo decirte son programas a lo mejor de enseñanza. No soy predicadora, ¿verdad? Pero sí me gusta la enseñanza, me gusta compartir la palabra de Dios. Y este día quiero compartir un tema contigo que se llama ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Sí? En algunos programas pasados hemos visto cómo Dios nos ha dado autoridad, cómo Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y les dio autoridad para sojuzgar la tierra, para señorear sobre ella, para señorear sobre los peces, sobre la creación y administrarla. Pero por causa del pecado, por causa de haber caído en tentación, ¿verdad? Nosotros le entregamos esa autoridad al enemigo, a Satanás. Y desde entonces, pues, él empezó a gobernar en esta tierra y a crear mucho pecado, mucha confusión, mucho desorden, mucha destrucción, todo lo que, muerte, destrucción y robo, todo lo que podemos ver que ocurre a nuestro alrededor. Pero así como el pecado entró por Adán y por Eva, a través de un hombre, Dios tenía que hacer algo diferente o tenía que hacer algo, ¿verdad? Para que se restableciera esa autoridad, para que recuperara esa autoridad, ¿verdad? Y él, bueno, pues desde la eternidad ya lo tenía planeado, qué podía pasar si Adán y Eva caían, si eran tentados. No le tomó, a Dios nunca le toma nada por sorpresa, él estaba preparado. Y seguramente el Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo ya tenían la obra maestra, qué es lo que iban a hacer. Nadie la sabía, por eso el enemigo no sabía cómo iba a ser, no sabía cuándo iba a ser. Entonces nosotros vemos que Dios tuvo que convertirse ahora sí que en un hombre, porque el pecado entró por un hombre, la transgresión entró por un hombre y así como el enemigo, como Satanás, no tiene un poder propio, el poder que él usa o la autoridad que él usa en contra de nosotros es el permiso que nosotros le damos, la autoridad que nosotros le cedemos, se la entregamos a él y eso es lo que él usa para venir en contra de nosotros. Entonces, así como el enemigo tenía que usar un cuerpo físico, una persona o personas, o usa personas o nos usa, ¿verdad? Para cometer pecado, para caer en tentación, para hacer el mal, pues él es espíritu, el enemigo es un espíritu, necesita un cuerpo. De la misma manera, pues Dios no podía quebrantar su palabra, no podía romper lo que el pacto, lo que él ya había hecho, determinado, y venir nada más bajar del cielo, descender, así como Dios, como espíritu, porque él también necesita un cuerpo físico, que en este caso somos nosotros. Ahora Dios está en nosotros, ahora Jesucristo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, él entra en nuestro corazón, él viene a morar a nosotros y por eso ahora él a través de nosotros puede expresarse y entre más tiempo pasemos con él, cuando quitamos todo lo que estorba, pues esa expresión de su amor, esa expresión de poder, esa expresión de su gloria se va a dar a conocer en mayor intensidad o en menor intensidad, dependiendo de cómo andemos nosotros, ¿verdad? Pero Dios mismo necesita un cuerpo físico para poder manifestarse. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? ¿Sí? La Biblia me dice que Jesucristo se hizo hombre. Él se despojó de su naturaleza, él se despojó de la forma que él tenía espiritual, porque no era Jesucristo.
tomó una forma de hombre, se convirtió en un hombre o tomó forma de hombre al nacer de una virgen y venir a esta tierra en forma de bebé y crecer como tú y yo. Pero antes su forma espiritual desde la eternidad no era así como nosotros nos lo imaginamos ahora. Un hombre o barba, cabello castaño, alto, pues de bien parecer, o con sus vestiduras blancas. Esa no era la forma del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo tampoco le llamaban Jesucristo, tampoco le llamaban Jesús, tampoco le llamaban Cristo. A Él, la Biblia me dice que a Él se le conoce y era el Verbo. Y así es como los ángeles lo conocen, así es como los ángeles lo reconocían y era el Verbo. Y ahorita en la actualidad todavía hay ángeles que dicen, bueno, ¿y por qué tuvo que cambiar, o sea, esa forma? Todavía lo conocen como el Verbo o la palabra. Fue la palabra hecha carne. Entonces Jesucristo no tenía una forma humana como ahora nosotros nos la imaginamos o la hemos visto, pero era una forma divina, una forma espiritual que a lo mejor tú y yo no lo podemos ver o percibir ahorita mismo, pero existe. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios porque a veces cuando la leemos, no la sabemos, la meditamos. Y por ejemplo, me dice la palabra que el sol de justicia extiende sus alas y debajo de sus alas trae salvación y sus destellos también. Y en el Salmo 91, ¿cuántas veces no hemos leído estos salmos? Y siempre estamos hablando de que nos abrigamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra o bajo sus alas. Y cuando yo le he comentado a la gente, le digo, bueno, ¿y tú sabes que Jesucristo también tiene alas? No, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, ¿no lo leemos en la palabra de Dios? Que estamos amparados bajo la sombra o bajo las alas de Él. Él también tiene esa forma espiritual y cuando Él quiere la manifiesta. Él se ha revelado a sus hijos de diferentes maneras y tu mente natural no lo va a comprender, tu lógica no lo va a comprender porque las cosas espirituales no se pueden discernir ni entender con nuestra mente natural. A menos que tú tengas una comunión con Él y Él se te revele a ti, se te puede revelar como el león de Judá. Y verlo como el león de Judá o como el cordero inmolado o como el águila blanca, el águila real. Entonces Dios y el Señor Jesucristo tuvieron que hacer un plan, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces Jesucristo, siendo Dios, tomó la forma de hombre, se hizo hombre, vino a esta tierra y por cientos de años o miles de años el Señor estaba buscando en la tierra. El Señor estaba viendo en quién necesitaba. Antes no estaba Dios dentro de nosotros, no estaba dentro del hombre, no había venido, no había descendido dentro del hombre. De repente, cuando algo se tenía que cumplir, el Espíritu Santo venía sobre un gobernante, sobre el sacerdote, no venía sobre cualquier persona, ¿verdad? Pero venía sobre los ungidos y para cumplir algo, para cumplir una misión, para cumplir una labor, para profetizar, para proclamar, para decretar, para hacer cumplir sus hechos. Pero el Señor Dios estuvo buscando por tantos miles de años alguien en quien poder manifestar su amor, en quien poder dar una palabra para que se atreviera a profetizar un hecho que tenía que ocurrir. Se tenía que profetizar primero, se tenía que decretar la palabra, se tenía que lanzar la palabra de que un día iba a nacer en la ciudad de Belén el Salvador, que era Jesucristo. Entonces, Dios tenía que buscar personas que estuvieran dispuestas, con corazones sinceros. El mundo ya estaba corrompido, estaba lleno de pecado, se había desviado. Los hombres y mujeres pues buscaban a Dios pues buscaban a Dios y por sus obras, por la ley, trataban de tener buena conducta, de portarse bien, de actuar bien, de cumplir con la ley y de estar bien con Dios, pero fallaban constantemente y regresaban otra vez a los ídolos, regresaban o se iban otra vez en pos de dioses ajenos, se apartaban de Dios, porque el Espíritu Santo todavía no había habitado en nuestros corazones, no nos daba esa convicción, no nos ayudaba, no estaba con nosotros, en nosotros, perdón.
Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra? Ve conmigo aquí en estos versículos de Ezequiel 22:30, búscalo, Ezequiel 22:30 y también en Isaías 59:16. Y te voy a leer estos versículos. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y no lo hallé. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues como no había ninguna persona pura, sin pecado, que fuera capaz de traer la justicia de Dios a la tierra, pues Él mismo tuvo que venir y salvarnos. Y la palabra de Dios se cumple cuando Jesucristo vino a esa tierra, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, pues esto es lo que va a pasar contigo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y de ti va a nacer el Salvador. Su nombre va a ser Jesucristo, su nombre va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre va a ser, Él va a salvar al mundo. ¿Y qué fue lo que dijo María? María era una jovencita, una joven, estaba ya desposada, dada en matrimonio, ya tenía su compañero, estaba para unirse con él. Y en esa época, pues nadie podía salir embarazada porque era apedreada, ¿verdad? Sin estar casada. Imagínate qué pasaría en esta actualidad. Entonces, Dios usó a esta persona, Dios usó a María para traer al Salvador a esta tierra. Y si tú al leer las Escrituras te vas a dar cuenta de que pasaron a lo mejor 2 años y cuando el rey mandó matar todos los bebés, claro, fue instruido por el enemigo, quiso acabar con todos los bebés porque no sabía cuál era el Salvador. Satanás, Lucifer, que era Lucifer, estaba desde el inicio con Dios, era un ángel y él conocía a la palabra, él conocía al verbo antes de tomar una forma humana. Por eso cuando nació no lo descubrieron, cuando nació no supo quién era. Por eso mandó matar a todos los niños porque no sabía cuál era el Salvador, porque ya había tomado una forma diferente a la que él conocía, a la que él había visto por siglos o siglos o siglos o por todo el tiempo desde la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hizo? Mandó matar todos los niños. Y Jesucristo se despojó de su divinidad, tomó una forma humana, tomó una forma como tú y como yo. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pasó por las mismas pruebas que tú y yo pasamos, desde la niñez hasta la juventud, la adolescencia, en la madurez. Claro, su vida tenía un término, un propósito, un destino, así como tú y yo. No todos tenemos que vivir hasta los 100 años o 200 años o 300 años o 900 años. No todos tenemos que vivir hasta los 80 o 90. El tiempo que Dios tiene destinado para ti y para mí, ese es el tiempo perfecto de Dios. Puede ser a los 5 años, a los 10 años, a los 15, a los 20. No se acabó la vida, seguimos viviendo en el cielo, seguimos disfrutando de todo lo que Dios tiene. No vamos a estar por toda la eternidad nada más cantando aleluya y moviendo nuestras alas, ¿verdad? Ahora, o estando ahí con batas largas, nada más cante y cante y cante y adorando a Dios, porque eso no es lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que la tierra, esto es sombra de lo que hay en el cielo, pero allá es perfecto. Y allá es una ciudad y tiene calles, tiene mansiones. Las calles aquí me conducen a lugares, bueno, pues en el cielo las calles de oro también conducen a lugares. Hay un río que sale del corazón de Dios y así como aquí en la tierra hay ríos y los ríos conducen ¿a dónde? A los mares, pues ahí también hay un mar. Y bueno, si te contara todo lo que hay en el cielo, sería maravilloso y abriría un panorama, abriría tu mente, abriría tu corazón para saber y esperar y que también quieras ir ahí al cielo, ¿verdad? Si tú no has decidido abrir tu corazón al Señor Jesucristo,
Dios tiene cosas hermosas, seguimos viviendo. Los dones y talentos que tú tienes, dice la palabra de Dios que son sin arrepentimiento, no te son quitados. Así que si tú tienes el don de diseñar, de crear, de construir, de edificar, de hacer pues montañas rusas o juegos, de dibujar, de hacer diseño, lo vas a seguir haciendo. Si tienes la habilidad y el talento de crear, de cocinar, de todo eso, lo vas a seguir haciendo para beneficio, y es un don que es gratuito, y así como tú lo recibes, tú lo das. Entonces nosotros nos vamos a gozar de todo lo que los demás hacen y pueden hacer y crear y dar a los demás. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, toma una forma humana. ¿Sí? Él tuvo que aprender las escrituras y recordarlas, pues las sabía, ¿verdad? Pero tuvo que aprenderlas, tuvo que ser instruido por su madre, por su padre en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo tenía una misión, un propósito. Y yo quiero decirte que así como Él, tú y yo, todos tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos un destino que cumplir, y nosotros somos los que vamos a tener que descubrir cuál es el propósito en nuestra vida. Cuál es ese propósito que Dios ha preparado para ti. Y Dios tiene algo perfecto, un plan glorioso, así como el plan que Dios le dio al Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre. Dios creó al declarar palabras, y después de que las declaró, lo creó. Jesucristo, que es la palabra hecha carne, la palabra que está en Dios. Dios declaraba algo y el Señor Jesús salía, o la palabra, el verbo salía y ejecutaba y hacía todo, y hizo todo lo que existe. El Espíritu Santo es el poder, y Él obraba con el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que tú y yo hablamos la palabra, decretamos la palabra, viene el poder, la unción del Espíritu Santo para manifestarla, para crearla, para llevarla a cabo. Entonces, con las palabras, cuando el Señor creó al hombre, con las palabras, Él declaró palabras dándoles dominio, dándoles autoridad y poder sobre la tierra. Al hacerlo, Dios limitó su propia autoridad, porque ahora nos las delegó a nosotros. Pues estamos esperando, Dios sálvame, Dios tócame, Dios haz, Dios restáurame, Dios prospérame, Dios bendíceme, Dios esto, Dios lo otro. Y nosotros le ponemos una responsabilidad, una carga a Dios, cuando Él ya nos delegó una autoridad. Él se limitó en la autoridad, ¿verdad? Para dar, o el poder también, para dárnoslo a nosotros, y que ahora nosotros gobernemos y reinemos juntamente con Él, juntamente con el Señor Jesucristo, y a través del Señor Jesucristo reinemos aquí en esta tierra. Entonces ya nos dio el poder, ya nos dio la autoridad. Por ser hijos de Él, por tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, ahora nos dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Él. Y al ser hechos hijos de Él, tenemos el respaldo de papá. Tenemos todo el respaldo del cielo que está en nosotros. El poder de Dios ilimitado está en nosotros. Y ahora va a depender que nosotros renovemos nuestra mente, transformemos nuestra mente con la palabra de Dios, para que nos alineemos mi mente, la forma que yo pienso, la forma que hablo, la forma que actúo, la forma que vivo, se alinee a esta palabra, y entonces empiece a hablar, empiece a crear, empiece a decretar, y lo que no está bien a nuestro alrededor, ¿verdad? Sea caos, sea destrucción, sea esto, sea lo otro, empezar a hablar la palabra de Dios, igual que Jesucristo lo hizo, igual que Dios lo habló, ¿verdad? Para crear algo diferente, para transformar, para producir, para ejecutar los planes y los preceptos de Dios en esta tierra. Dios está buscando, dice la palabra de Dios, que Él está buscando por toda la tierra un hombre, una mujer con un corazón perfecto para mostrarse fuerte a su favor.
Y mientras nosotros le estemos echando la responsabilidad o dejándole la responsabilidad a Dios, bueno, pues si tú quieres, lo puedes hacer. Si es en tu soberanía y si es en tus planes, pues tú lo vas a hacer. Tú tienes el control de la ciudad, tú tienes el control de esto, tú sabes cuándo, tú sabes cómo, tú sabes qué, ¿verdad? Entonces siempre le estamos echando la responsabilidad a Dios de algo que ya nos dio, de algo que ya nos dijo y que ahora tú y yo tenemos que llevar a cabo. No puedo imaginarme, no puedo pues imaginarme cuántas personas Dios le estuvo hablando para que empezaran a decretar que su hijo iba a venir, que se atrevieran, ¿verdad?, a decretar, a proferir, a profetizar la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Y así como tú y como yo, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho, di esto? Haz esto, ve con esta persona y habla con esa persona y muéstrale esto, dile esto. Y nosotros decimos, pues, ¿será Dios? ¿No será? Reprendemos al diablo, ¿verdad? Cada rato lo estamos reprendiendo porque decimos, no es. ¿Cómo me va a decir a mí? ¿Cómo me va a pedir que haga esto? ¿Cómo me va a pedir que vaya acá? Pero Dios anda buscando un corazón perfecto en quien manifestarse, en quien hablar a través de quién o mostrar su poder. Entonces, Dios ahora restableció esa autoridad, restableció ese dominio, restableció ese poder a través de la obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Es un hombre divino, que tomó forma de hombre y que fue perfecto en todos sus caminos, no pecó, no cometió pecado, no transgredió, no hizo nada indebido, ¿sí? Él cumplió la ley y la tenía que cumplirla al pie de la letra, se entregó por ti, por mí. Yo quiero decirte que Él entregó su vida por ti, por mí. Él dejó todo, desde el momento que Jesucristo dejó su trono, dejó su palacio, dejó el cielo, se hizo pobre. Ahora, aquí en esta tierra no fue pobre. Él tenía 12 hombres que trabajaban con él, al que él los mantenía, tenía un tesorero, administraban los bienes, los repartían, pagaban impuestos, hacían todo lo que tenía que hacer, le daba de comer a las multitudes. Entonces, Jesucristo no era aquí un hombre pobre, que andaba por esta tierra nada más predicando buenas nuevas, ¿verdad? Vámonos al cielo para que se acaben los problemas, vámonos al cielo para que no haya pobreza, vámonos al cielo porque así vamos a huir y vamos a ser rescatados de todo mal. No, Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y Él es el ejemplo de lo que Dios hizo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hizo? Cuando Él entregó su vida en la cruz, ¿por qué vino Jesucristo? Cuando Él vino y se entregó a sí mismo, Él se dio. Dice la palabra de Dios que si Él tan solo hubiera hablado, pues todos los ángeles hubieran venido al rescate de Él, lo hubieran librado, lo hubieran peleado por Él. No hubiera muerto, ¿verdad? Pero Él se entregó por amor a ti, para mí. Y muchos pueden decir, bueno, pero es que eso pasó hace 2000 años, pues yo ni sé, yo ni lo creo, quién sabe si realmente existió. Tú y yo, Dios puso desde la eternidad, puso en nosotros una conciencia, puso en nosotros el conocimiento de un Dios todopoderoso que existe. Él puso en nuestro corazón ese conocimiento intuitivo de que existe un Dios todopoderoso. En otras naciones te pueden decir, pues a mí nunca me han predicado acerca de Dios ni de Jesucristo, pero yo sé que existe el Dios del universo. Y en otras culturas, vas aquí a la sierra, vas a la Huasteca, vas a Veracruz, donde hay indígenas, donde hay otras culturas, y ellos te pueden hablar de ese Dios. A lo mejor no les han predicado un catolicismo o un cristianismo o otras denominaciones, pero ellos tienen un conocimiento de que existe un Dios más allá, que está con ellos, que los ha librado, al cual han invocado aún sin conocerlo, pero que se les ha revelado. Y Dios viene a revelarse a nuestros corazones a través del Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida por ti y por mí, para que por su justicia nosotros ahora seamos perdonados, salvados, limpiados, sanados, hechos nuevas criaturas. Y yo quiero decirte que si tú que me estás escuchando,
has cometido pecado, estás en pecado o a lo mejor hace muchos años tú le entregaste tu vida a Cristo, pero la vida que estás llevando no es una vida que agrada a Dios. Yo quiero decirte que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y si tú nunca la has conocido, yo quiero decirte que hay una oportunidad para ti. Dios te ama, tú vienes del corazón de Dios, Él te creó en su corazón, veniste a esta tierra y lo que te ha pasado, lo que te ha dañado, lo que te ha lastimado, en lo que has caído y que yo he caído, Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y yo quiero que tú abras tu corazón en este momento y te arrepientas de todos tus pecados. Cada uno sabemos que somos pecadores. Lo único que tenemos que hacer ahora es reconocerlo y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado, que he hecho cosas muy malas, pero te pido que tengas tu misericordia de mí. Ten misericordia y perdona todos mis pecados. Bórrame todas mis transgresiones, hazme una nueva criatura y dile, Señor, hazme esa persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús te abro mi corazón para que tú entres, para que tú me des vida y una nueva vida. Y ¿sabes qué? El Señor Jesucristo en este momento está entrando en tu corazón. Él va a sanar tu alma, Él va a sanar tu corazón y te va a dar una nueva esperanza de vida. Y Dios tiene cosas hermosas para ti. Que Dios te bendiga.